hirió con zarpa de fiera. Soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan leal compañera. Pasado mañana, día 20, se cumplirán 97 años desde que el primer voluntario se alistó en esta ciudad de Ceuta, en el entonces denominado Tercio de Extranjeros. Ese mismo día, el Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, me nombrará Legionario de Honor, distinción que recogeré con enorme agradecimiento por el gran honor que me dispensa. El coronel jefe del Tercio pensó que en esta oportunidad yo era la persona adecuada para pronunciar una conferencia sobre algún aspecto de la Legión que tradicionalmente se imparte en estas fechas, formando parte de los actos conmemorativos de la efemérides. Pues bien, como figura en el título de la conferencia, me centraré, en primer lugar, en contarles unos hechos poco conocidos sobre los orígenes de la Legión. No se me escapa que sobre la Legión existe una amplia bibliografía en la que está recogida de forma pormenorizada la trayectoria de la unidad desde 1920 hasta la actualidad. Los historiadores han podido acceder a los documentos originales, que al tratarse de una época reciente son fácilmente consultables en los archivos y se conservan en buen estado. En líneas generales se puede decir que sobre la Legión se sabe todo o casi todo. En 1992 presenté mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por el profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Manuel Espadas Burgos. Es una tesis biográfica que recoge la vida de un militar español desde su ingreso en la Academia de Infantería de Toledo en 1897 hasta su muerte en Sevilla en 1936. La trayectoria militar del general don Miguel Campín Saura, mi biografiado, es muy similar a la de muchos militares de la época y se desarrolló en buena parte en este continente, luchando contra las cabilas rifeñas que se oponían a España y a su protectorado en Marruecos. Aunque mi tesis se centra en su persona, en sus páginas también aparece la mayoría de los militares que aquí realizaron parte de su carrera y que, como Campins, combatieron y arriesgaron sus vidas, y muchos la perdieron, sin contar en ocasiones con los medios materiales y humanos más adecuados para este escenario. Los oficiales más veteranos veían con preocupación la falta de preparación y lo inadecuado de los soldados de reemplazo, con honrosas excepciones. Esa preparación para la guerra y piensan en soluciones y en ponerlas en práctica, como en el caso de la creación de las unidades de regulares, agrupaciones de tropas indígenas mandadas por oficiales y suboficiales peninsulares que tan excelentes resultados estaban dando como fuerzas de choque. El comandante don José Millán Astray Terreros, destacado combatiente de las campañas africanas, pensaba que con los regulares, en los que había servido, no era suficiente para afrontar los múltiples, continuos e irregulares combates que tenían lugar en el protectorado español, y perfilaba la estructura de una nueva fuerza que, parecida a la Legión extranjera francesa, y basándose, aunque fuera tangencialmente, en el legendario código Bushido de los samuráis japoneses, fuera capaz de aportar un núcleo de combatientes voluntarios y perfectamente entrenados y disciplinados que, sin duda, darían un resultado extraordinario y permitirían, al mismo tiempo, liberar del compromiso bélico a un buen número de soldados de reemplazo. Desde abril de 1917, Millán Astray estaba destinado en el Regimiento de Infantería de Saboya número 6 de guarnición en Madrid. Entre los meses de septiembre y noviembre de 1918, asiste en Valdemoro, Madrid, a un curso de información en la Escuela Central de Tiro de Infantería para comandantes del arma. El comandante Franco es otro de los asistentes. El comandante Francisco Franco estaba destinado desde marzo de 1917 en el Regimiento de Infantería del Príncipe número 3 de guarnición en Oviedo, unidad en la que también estaba destinado desde marzo de 1918 el comandante Miguel Campins. Ambos militares se conocieron e hicieron amistad. Ambos sucesivamente estuvieron al mando del 3er Batallón y de la mayoría del regimiento. Los dos, además, tenían la misma opinión sobre las denominadas juntas de defensa que envenenaban entonces la vida militar y las relaciones entre los llamados cuerpos facultativos, artillería, ingenieros y Estado Mayor, y las armas de infantería y caballería. Franco y Campins, ascendidos a su último empleo por los méritos contraídos en la guerra africana, no estaban en absoluto de acuerdo con las juntas de defensa, y mucho menos con su deseo de implantar la escala cerrada en el arma de infantería. Había, pues, amistad e identidad de intereses, puesto que ninguno de los dos tenía ninguna razón para apoyar a unas juntas que, cuando menos, ponían en peligro la buena marcha de sus respectivas carreras. Franco se incorpora al curso de Valdemoro y allí conoce a Millán Astray.
El fundador de la Legión, en el prólogo que escribe para la obra de Franco, Diario de una bandera, describe el encuentro del siguiente modo. Al comandante Franco lo vi por primera vez en Valdemoro. Habíamos ido allí a un curso de tiro. Me nombraron entre todos los compañeros encargado de hacer la memoria y busqué, entre los que allí había, quienes me habían de ayudar en tan ardua labor. Y entre ellos, y por natural impulso, por simpatía personal tan solo, invité, entre otros, a Franco. De aquí nace nuestra amistad y el alto concepto que tengo de este jefe. Algún biógrafo de Franco, Courasier, señala que existen dudas sobre si Millán Astray le confió a su compañero de curso sus proyectos sobre la Legión. Para ello se basan que cuando Franco regresó a Oviedo, el día 30 de noviembre de 1918, tenía planes para su futuro muy diferentes a los de formar parte de la oficialidad de la hipotética unidad a crear por Millán Astray. En realidad, Franco deseaba hacer el curso de Estado Mayor y, de hecho, lo solicitó, si bien, como es conocido, su petición fue rechazada, puesto que la Escuela Superior de Guerra consideró improcedente tener un alumno con el rango de comandante. El pensamiento de Franco de convertirse en oficial de Estado Mayor o diplomado en Estado Mayor no parece, sin embargo, razón suficiente para considerar que Millán Astray no le hiciera partícipe de sus proyectos, puesto que en 1918 el futuro fundador del tercio no contaba con excesivo apoyo oficial y Franco, que en relación con su carrera jamás perdía el tiempo, pudo estimar más acertado abordar antes la cuestión del Estado Mayor. Sea como fuere, Franco regresa a Oviedo y escribe unos apuntes en los que relata todo cuanto aprendió en el curso. Más tarde pronuncia ante la guarnición de la plaza unas conferencias de gran interés sobre tiro de infantería, enseñanzas de la guerra europea, enlace de la infantería con artillería, etc. Con su experiencia africana y la detenida lectura de los informes procedentes de los frentes franceses, Franco trató de interesar a sus compañeros en el uso del terreno, mostrándoles las ventajas prácticas. Durante el curso de Valdemoro, Franco y Millán Astray habían llegado a una importante conclusión, la de que los libros de texto sobre tácticas de infantería tenían que ser imperiosamente revisados. Por encima de todo, la infantería española debía ser adiestrada en la utilización del terreno para el ataque y la defensa. Sin lugar a dudas, Campins, que había actuado en las duras campañas del Quer y del Arache al frente de distintas unidades, tenía que estar forzosamente de acuerdo con las teorías que sustentaban Franco y Millán Astray. Incluso podía aportar a las mismas su experiencia como oficial de caballería y de artillería de cuando realizó las prácticas de Estado Mayor. Tengo que decirles que Campins en algún momento mandó un escuadrón de caballería del mítico regimiento de Alcántara, una carga de caballería contra las Cabilas. Esto es algo que tampoco se conoce demasiado. Ese regimiento de Alcántara, injustamente postergada esa condecoración que se le debía desde hace tanto tiempo y que afortunadamente hace poco se solucionó esta situación, ¿no? Les diré una cosa, ante la ausencia de documentación y de testigos biográficos que la avalen, no lo he leído en ningún sitio, ni lo he visto ninguna biografía de Franco. Al llegar a este punto tengo que seguir la tradición de la familia Campins, especialmente a través de su hijo y del nieto de mi biografiado, coronel y general de brigada, respectivamente de infantería, el primero ya fallecido y el segundo en la reserva. Esa tradición nos habla de la amistad existente entre Franco y Campins en Oviedo y de la ayuda que el primero solicitó al segundo para concretar distintos aspectos de la nueva fuerza que se iba a crear. De esta forma, ha llegado hasta mí, llega hasta nosotros, un posible reparto de competencias que tuvo lugar en Oviedo y que dejó al cuidado de Franco las cuestiones puramente organizativas del tercio, mientras que Campins se ocupaba de las organizativas y aconsejaba al futuro segundo jefe de la unidad sobre la uniformidad que él consideraba más idónea para el escenario africano. Muy probablemente, en Oviedo, de la mano de Campins y Franco, se esbozaron algunas de las prendas de la uniformidad que muy pronto habían de contribuir al nacimiento del mito legionario, como por ejemplo la camisa que ustedes legionarios llevan y sus novedosas mangas remangadas. La tradición de la familia Campins nos habla de esto y yo les creo perfectamente, porque el general Campins era un señor muy serio y no decía las cosas por decirlas. Bien, un año más tarde de los trabajos preparatorios de Campins y Franco y tras diversas vicisitudes se autorizó por el ministro de la Guerra la creación del Tercio de Extranjeros. En junio de 1920, y con ocasión de la asistencia en Madrid a la jura de bandera del Príncipe de Asturias, Franco se entrevista de nuevo con Millán Astray y acepta la oferta de este para convertirse en el segundo jefe de la Legión. Franco y Campins se volverían a encontrar
en la campaña de 1921-22, en el desembarco de Alhucemas, donde Franco, como todo el mundo sabe, mandaba la primera columna de desembarco y Campins mandó la columna de reserva. Franco y Martín eran coroneles, Campins era, en aquella época, teniente coronel. Posteriormente se encontraron en la Academia General Militar, creada en su segunda época en Zaragoza, y en la que Franco será su general director y Campins el coronel jefe de estudios. La Legión, con su impresionante trayectoria de servicios a España que llegan hasta nuestros días, sufrió diversas transformaciones y reorganizaciones, adaptándola a las necesidades militares de cada momento y dotándola para ello de los medios y recursos más adecuados. Agrupadas las banderas en tercios, en 1943 se da nombre a los tres con los que entonces contaba la Legión y se piensa para ello en tres grandes e históricos militares. Don Gonzalo Fernández de Córdoba y Enrique de Aguilar, el gran capitán, que así se denominará el primer tercio, don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duque de Alba, que dará nombre al segundo tercio, y don Juan de Austria, nombre que adoptará el tercer tercio. En 1950 se creará el cuarto tercio con la denominación de Alejandro Farnesio. El porqué de la elección de estos nombres es evidente. La Legión, creada como tercio de extranjeros, fue y es conocido aún hoy como el tercio, recogiendo el credo legionario muchos de los valores que durante los siglos XVI y XVII pusieron en práctica los tercios, las legendarias unidades de infantería española o al servicio de España que combatieron en Nápoles, en la Lombardía, en Alemania o en los Países Bajos. Aunque solo fuera por seguir un orden cronológico, le correspondió al gran capitán ser el primero, ya que sus campañas victoriosas, más conocidas, se desarrollaron en el Reino de Nápoles en los años finales del siglo XV y en los primeros del siglo XVI. Don Gonzalo Fernández de Córdoba nació en Montilla, actual provincia de Córdoba, en 1453, en el seno de una familia noble. Desde muy joven entró al servicio de la Corona de Castilla como paje del infante don Alfonso y a la muerte de su hermana doña Isabel, la futura reina católica, cuyos derechos al trono defendió en la Guerra de Sucesión castellana. Más adelante, cuando la política real acometió la empresa de Granada, don Gonzalo combatió con los ejércitos castellanos en una larga campaña, distinguiéndose en numerosas acciones y también como un hábil negociador, que participó de forma destacada en la rendición y entrega de la ciudad por el rey nazarí Boabdil a los reyes católicos el 2 de enero de 1492. Conquistada Granada, don Gonzalo recibió de los reyes las primeras mercedes y honores. Pero don Fernando tenía reservado para él el mando de sus ejércitos en un escenario en el cual ejercía su influencia la corona de Aragón. La dinastía que reinaba en Nápoles era de origen aragonés y el rey católico no estaba dispuesto a que el reino quedara bajo soberanía francesa, pues esas eran las pretensiones de Carlos VIII de Francia y de su jefe militar, el duque de Montpensier, cuando invadió el reino napolitano. En la primera campaña de Nápoles, entre 1495 y 1498, don Gonzalo acabó con las pretensiones francesas y aseguró el reino para sus legítimos poseedores, recibiendo del rey católico el nombramiento de duque de Sant'Angelo. La siguiente campaña se desarrolló entre 1501 y 1504, una vez roto el acuerdo entre Fernando el Católico y Luis XII de Francia para repartirse el reino de Nápoles. Es en esta campaña donde brilla con toda intensidad el genio militar de don Gonzalo. Las batallas de Ceriñola y el paso del río Garellano, de todos conocidas, ocupan un lugar de honor en la historia militar de todos los tiempos, pues en ellas don Gonzalo, con gran inteligencia y habilidad, supo combinar y utilizar en el momento preciso sus fuerzas de infantería, caballería y artillería, que actuaban con una disciplina rigurosa, una altísima moral y el orgullo y honor de combatir por España y por sus reyes. La infantería de don Gonzalo, organizada en coronelías mediante una sabia combinación de armas blancas y de fuego, sentó las bases de los futuros tercios y de la hegemonía del poder militar español en Europa en los siguientes 150 años. Una de las máximas prioridades de don Gonzalo la constituía el preservar la integridad de sus tropas y evitar en lo posible que sufriesen daño. Para ello puso en juego su aguda inteligencia, su astucia y su revolucionaria inventiva. En el río Garellano, pese a contar con un ejército sensiblemente inferior en número al francés, el resultado tras la batalla no deja lugar a dudas. 8.000 bajas del enemigo, entre muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros, por 900 en su ejército. Un gran capitán, sin duda, denominación que se debe a los soldados del rey de Nápoles, quienes en el sitio de Atella, en 1495, veían con sorpresa cómo su rey y tantos príncipes y señores presentes obedecían al que parecía un simple caballero. El padre jesuita Juan de Mariana, teólogo e historiador de la época, lo explica muy bien cuando dice: «Y así fue que los demás caudillos, llegado él,
No parecían sus iguales, sino sus inferiores, y él como general de todos. Tras la segunda campaña de Nápoles, el rey católico lo recompensó con los ducados de Terranova, Andría, Montalto y Sesa. Los cronistas de la época presentan a don Gonzalo como una persona de gran cultura y discreción, de maneras refinadas, costumbres intachables y ferviente religiosidad. Tal vez por ello no dudó en acudir en socorro del Papa Alejandro VI y acabar en solo 5 días con las bandas de aventureros que asediaban Roma. Hay que matizar, no obstante, que en el ánimo de don Gonzalo seguramente pesaba más el deseo de defender a la institución pontificia que a la figura concreta del Papa Alejandro, el español Rodrigo de Borja, al que no profesaba especial afecto. La señorial magnificencia de don Gonzalo, de la que hizo gala durante los 4 años que ejerció como virrey de Nápoles tras la conquista del reino, tenía que chocar con la austeridad del rey católico, siempre celoso del mantenimiento de la autoridad real y del engrandecimiento excesivo de sus vasallos. Por eso, de vuelta a España, don Gonzalo tuvo que hacer frente a acusaciones de corrupción, que forman parte más de la mitología que de la historia real. Pero siempre mantuvo su lealtad hacia la corona, aceptando el humilde puesto de alcalde de la fortaleza de Loja y obedeciendo al rey, que nunca le permitió regresar en los últimos años de su vida al escenario italiano donde forjó su leyenda. Don Gonzalo Fernández de Córdoba fue un modelo de lealtad a sus reyes y de vocación de servicio a España. Sus restos mortales se encuentran en el Real Monasterio de San Jerónimo de Granada, no lejos de donde yacen sus señores, los reyes católicos. Durante la Guerra de la Independencia, su sepulcro fue profanado por soldados franceses a las órdenes del general Sebastiani, conocedores sin duda de que el personaje allí enterrado había acabado con las esperanzas francesas de dominar la península italiana a comienzos del siglo XVI. Los restos fueron recuperados por un particular y restablecidos en su sepultura. En la losa de mármol que la cubre puede leerse su epitafio en latín: los huesos de don Gonzalo Fernández de Córdoba, que con su valor hizo propio el nombre de gran capitán, están confinados en esta sepultura, hasta que al fin sean restituidos a la luz perpetua. Su gloria no quedó sepultada con él. En esta apretada síntesis he tratado de exponer ante ustedes la trayectoria vital de don Gonzalo Fernández de Córdoba, nuestro gran capitán, cuya memoria permanecerá imborrable en nuestra historia y en la del primer tercio de la Legión Española. Dejando para el final de mi conferencia al gran duque de Alba, me centraré ahora en la figura de don Juan de Austria, hijo del emperador Carlos V y de Bárbara Blomberg, que nació en Ratisbona, actual estado de Baviera, hacia 1547. Por decisión de su padre, don Juan, entonces llamado Jerónimo Jeromín, se educó en España con la familia del mayordomo del emperador, don Luis de Quijada. Antes de morir en Yuste, el emperador reconoció a su hijo, que pasaría a llamarse Juan. Su medio hermano, el rey Felipe II, lo aceptó como miembro de la familia real y decidió el nombre con el que pasaría la historia, don Juan de Austria. La primera decisión real llevó a don Juan a la Universidad de Alcalá de Henares, donde compartió estudios con el malogrado príncipe Carlos, primer heredero de Felipe II, y con su sobrino Alejandro Farnesio, hijo de Margarita de Parma, como él, hija ilegítima del emperador. Muy pronto se manifestaron en don Juan unas cualidades muy notables para el ejercicio de las armas. Con tan solo 18 años y contraviniendo las órdenes del rey, intentó sin éxito unirse a la flota de García de Toledo para combatir a los turcos. Ante su determinación, el rey Felipe le nombró capitán general de la mar y comandante de la flota del Mediterráneo, poniendo a su lado como consejeros y maestros en el arte de la guerra nada menos que a don Álvaro de Bazán y a su predecesor en el cargo, don Luis de Requesens, con los que recorrió 1568 y durante 3 meses la costa africana, combatiendo a los piratas berberiscos y llegando a desembarcar en Melilla y Orán. De los múltiples problemas de seguridad que acechaban a los territorios de la monarquía hispánica, el Islam era uno de los más importantes, tanto por el peligro que suponía la presencia de los turcos en el Mediterráneo central y occidental, como por el apoyo que prestaban a los estados berberiscos del norte de África, el más importante de los cuales era Argel, que con sus acciones de piratería ponían en peligro las comunicaciones y el comercio entre España y la península italiana y Sicilia, sin olvidar los ataques y apresamientos de españoles que esos mismos piratas realizaban en las costas del Levante español.
Si a todo ello se añade que tras la conquista de Granada y pese a los esfuerzos del cardenal Cisneros y de fray Hernando de Talavera por convertir al cristianismo a los musulmanes granadinos, muchos de ellos, lejos de integrarse, seguían practicando su religión y sus costumbres, cuando no conspirando abiertamente contra el reino. Si vemos esto, el problema alcanzaba unas dimensiones que Felipe II quiso poner fin en 1567, obligando por decreto a los moriscos granadinos a terminar con su hasta ahora forma de vida. La rebelión estalló de forma violenta, millares de moriscos fueron deportados a Castilla y contra los que se resistieron Felipe II envió un ejército al mando de don Juan de Austria, al que asistía como consejero y mentor don Luis de Requesens. En 2 años don Juan sofocó la rebelión y finalizó la denominada Guerra de las Alpujarras. Las dificultades económicas de la corona española no siempre permitían afrontar más de un problema y su solución militar al mismo tiempo. Por ello, Felipe II sopesaba cuidadosamente los escenarios en los que en cada momento debía intervenir. Así, sofocada en 1570 la rebelión de las Alpujarras, el rey decidió participar en una empresa que desde años anteriores alentaba el Papa Pío V, la Santa Liga contra el Turco, en la que participaría el propio papado, la República de Venecia y España. Felipe II impuso a don Juan de Austria como comandante supremo de la Santa Liga, poniendo a su lado a don Álvaro de Mazán, el gran marino, el indispensable don Luis de Requesens y a Juan Andrea Doria, el almirante genovés al servicio de España. Alejandro Farnesio, su sobrino, también formó parte de su consejo. Felipe II deseaba el nombramiento de don Juan, pero desconfiaba de su juventud, solo tenía 24 años, y de su juicio. El consejo de experimentados militares y marinos que el rey decidió que le acompañaran, con amplia capacidad de decisión, decepcionó a don Juan, que no obstante supo sobreponerse a la situación, haciendo prevalecer su criterio que a la postre se manifestó plenamente acertado. El 7 de octubre de 1571, en el Golfo de Lepanto, en Grecia, la flota de la Santa Liga derrotó completamente a los turcos en una batalla que Miguel de Cervantes describió como la más alta ocasión que vieron los siglos, y en la que la infantería española embarcada demostró su superioridad combativa. La determinación de don Juan de Austria en los prolegómenos de la batalla y su valentía personal en el curso de la misma le hicieron ganar una merecida fama de héroe que le acompañaría el resto de su vida. La derrota de los turcos en Lepanto y su retirada del Mediterráneo central y occidental permitió a Felipe II ocuparse de otros escenarios que requerían su atención y sus recursos económicos y militares. Uno de esos escenarios, y seguramente el más preocupante, era el de las 17 provincias que formaban los Países Bajos, que el rey había recibido en herencia de su padre y que comprendían los actuales reinos de Bélgica y Holanda, el Principado de Luxemburgo, el norte de Francia y una pequeña parte del oeste de Alemania. Entre todas las posesiones del emperador Carlos V, los Países Bajos gozaban de una gran prosperidad basada en el comercio y en la industria, constituyendo, junto con España, su mayor fuente de ingresos. Las comunidades comerciales e industriales de los Países Bajos cuidaban celosamente de ejercer sus derechos autónomos frente a los intentos centralizadores y unificadores del emperador. Los estados provinciales y generales mantuvieron una resistencia tenaz frente a Carlos V, que nunca intentó situar a españoles al frente de la administración. Los enemigos del emperador, especialmente Francia, siempre encontraron en los Países Bajos terreno abonado para su intervención. La tradicional alianza con Inglaterra, base de la seguridad de los Países Bajos y sustentadora del equilibrio Habsburgo-Valois, España-Francia, se rompe con la muerte de María Tudor, segunda esposa de Felipe II, y con la pérdida para los ingleses de la plaza de Calais. El valor que para España tenían los Países Bajos era muy grande, desde un punto de vista material, porque después de América eran el cordón umbilical económico más importante de Castilla, mercado para la lana y fuente de bienes y servicios esenciales. Hacia mediados del siglo XVI, la ciudad de Amberes era el mayor centro comercial de Europa y punto neurálgico de las finanzas internacionales. Felipe II, desde su llegada al poder, esperaba la ocasión propicia para hacer cargar a los estados con una parte de los gastos originados por su política en el norte de Europa. Los estados estaban dispuestos a satisfacer parte de las exigencias financieras, pero las necesidades de la monarquía eran elevadas y el rey era menos partidario que su padre de las soluciones de compromiso. Exigía hacer valer su soberanía. En 1559, los estados redactaron una lista de agravios políticos que, con el tiempo, se constituyeron en vehículo de resistencia hacia los métodos de gobierno del rey. Por otra parte, y no menos importante, el protestantismo, bajo las formas de luteranismo, anabaptismo y especialmente calvinismo,
se había introducido en los Países Bajos desde la temprana fecha de 1519. Felipe II continuó con la política religiosa de su padre, aunque de forma más rigurosa, publicando edictos contra la herejía y persiguiendo a los desviados por medio de la Inquisición. Repentinamente, el 15 de agosto de 1566, día de la Asunción, una crisis de subsistencia hace coincidir momentáneamente los elementos de protesta política, religiosa y social. El violento estallido provoca desórdenes en ciudades, saqueo de iglesias y monasterios y quema de diferente iconografía religiosa católica. Los calvinistas están detrás de estas acciones. Felipe II reacciona y decide aplastar la revuelta por la fuerza, encargando al duque de Alba la formación de un ejército en Italia que deberá dirigirse rápidamente a los Países Bajos y acabar con la oposición. La actuación de Alba la veremos luego de forma más pormenorizada. Sin embargo, se puede anticipar que sus denodados esfuerzos por controlar la situación no dieron los resultados esperados y el rey lo destituyó en 1573, nombrando en su lugar a don Luis de Requesens. A su muerte, el desorden se extiende y los Estados Generales se levantan contra la dominación española. Es el momento de don Juan de Austria, quien después de Lepanto soñaba con la posibilidad de tener un reino propio y que el rey le concediera el tratamiento de alteza, que sistemáticamente le negaba. Al morir Requesens, el rey le ordena que se dirija a los Países Bajos para sustituirlo. Inicialmente la idea no le agrada, dados los problemas que habían tenido que afrontar el duque de Alba y Requesens. Sin embargo, pasado algún tiempo, se encaminó hacia Bruselas, crecientemente ilusionado con protagonizar la tan deseada invasión de Inglaterra y tal vez desposarse con la católica María I de Escocia. Una vez en los Países Bajos, don Juan, partidario de la acción, puso en marcha las instrucciones reales de mostrarse conciliador, firmando en febrero de 1577 el edicto perpetuo, mediante el cual sería reconocido como gobernador si los tercios abandonaban el territorio y prometía respetar las libertades flamencas. La ansiada pero precaria paz llegó y don Juan, falto de objetivos, deseó volver a España, pero el rey le denegó el permiso. Meses más tarde, la situación empeoró rápidamente. Don Juan solicitó al rey el regreso de los tercios y con ello se inició una ofensiva contra los rebeldes de los Estados Generales, derrotándolos de forma contundente en la batalla de Gambloux en enero de 1578. A su lado tenía ya a su sobrino Alejandro Farnesio, que fue quien en realidad venció en la batalla y dirigió las operaciones militares a lo largo de todo ese año. Don Juan de Austria, deprimido y enfermo, falleció el 1 de octubre de 1578 en Namur. Tenía 31 años. Los restos mortales del vencedor de Lepanto se trasladaron a España y reposan en el Panteón de Infantes del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Cubre su tumba una estatua yacente de gran belleza que representa a don Juan con armadura y una expresión de serenidad en su rostro. Don Juan de Austria es el nombre del tercer tercio de la Legión y Cristo de Lepanto el que acompañó a don Juan en la batalla. El nombre de la cuarta bandera del segundo tercio. Del segundo tercio. Los legionarios siempre verán en él al soldado valiente y decidido, cuya ilegitimidad de nacimiento no le permitió aspirar a un mayor reconocimiento por el rey, su hermano, pese a contar con destacadas cualidades que supo poner en juego cuando la corona necesitó de sus servicios, especialmente en Granada y Lepanto. Muerto don Juan de Austria, Felipe II ratificó a su segundo en el mando, Alejandro Farnesio, como capitán general y gobernador de los Países Bajos, iniciándose un largo periodo de 14 años, durante el cual se reconquistarán las provincias católicas del sur, que permanecerán bajo obediencia española, consolidándose en el norte las 7 provincias rebeldes, protestantes de mayoría calvinista. Farnesio fue el artífice de una situación que con las naturales correcciones fronterizas de guerras y tratados ha llegado a nuestros días. Alejandro Farnesio nació en el antiguo ducado de Parma, Italia, en 1545. Otras fuentes fijan su nacimiento en Roma. Era hijo de Octavio Farnesio, general al servicio de España, y de Margarita de Parma, a su vez hija del emperador Carlos V y de una joven holandesa. Los primeros años los pasa en el viejo Palacio Episcopal de Parma y pronto destaca como un niño de espíritu ingenioso y viva inteligencia. En 1556 viaja a Bruselas y conoce a Felipe II, en el que causa una muy grata impresión, tal vez determinante
de que en 1559 venga a la corte de España, donde frecuentará la compañía del príncipe Carlos y de don Juan de Austria. Con ellos estudiará en la Universidad de Alcalá de Henares y forjará una gran amistad con su tío, don Juan. Cumpliendo fielmente las órdenes reales, contrae matrimonio con María de Portugal, nieta del rey Manuel I, y fija su residencia en Parma, donde llevará una vida metódica de aprendizaje y ejercicio físico a la espera de poder desarrollar su vocación militar. Con ocasión de la Santa Liga contra el Imperio Otomano, Farnesio va al encuentro de don Juan de Austria cuando éste llega a la península italiana para hacerse cargo de la expedición. Don Juan lo nombra miembro de su consejo y embarca en la Capitana de Génova, distinguiéndose en la batalla de Lepanto por su arrojo y recibiendo luego las felicitaciones de don Juan y del propio rey. Deshecha la Santa Liga, Farnesio regresa a Parma. Tras la muerte de Requesens y el mando de don Juan de Austria en los Países Bajos, Farnesio moviliza sus amistades para obtener un puesto de mando al lado de su tío y amigo. De hecho, fracasado el edicto perpetuo que había publicado don Juan de Austria, el rey autoriza el regreso de los tercios, al frente de los cuales está Alejandro Farnesio. Los recursos financieros y militares que no pudo conseguir don Juan de Austria los pone el rey a disposición de Farnesio, cuyo primer objetivo consiste en que los Países Bajos del sur retornen a la soberanía española. Para ello, Farnesio utilizará sus indudable cualidades diplomáticas al tiempo que se apoya en la fuerza que le otorgan fundamentalmente sus tercios españoles e italianos. En contra de la opinión de Felipe II, Farnesio sostenía que las ofertas de paz de las provincias del norte eran ficticias, ya que a su juicio lo único que deseaban era acabar con el poder español. Con esa convicción, entre 1579 y 1587 fue conquistando una a una las ciudades y provincias del sur, Artois, Hainaut, Brabante y finalmente Flandes. Con ello el poder español alcanzó su límite y Felipe II pensó que era el momento adecuado para asestar el golpe definitivo al poder inglés, mediante una gran armada que saldría de Lisboa, a la que se unirían en el Canal de la Mancha las tropas más selectas del ejército de Farnesio, destinadas a ser la punta de lanza de la invasión de Inglaterra. Farnesio, duque de Parma y de Piacenza desde la muerte de su padre en 1586, no estaba de acuerdo con las líneas generales de la operación, pues sostenía que debería realizarse en invierno y no en verano como estaba previsto. Sus razones eran que en invierno la flota de las Provincias Unidas estaría inmovilizada y la infantería española podría progresar hacia el norte a través de los ríos helados, completando la reconquista de los Países Bajos y teniendo así a Inglaterra al alcance de la mano. No obstante lo indicado, Farnesio acató las órdenes del rey y preparó a sus tropas para unirse a la Gran Armada. Si bien los conocidos acontecimientos meteorológicos y bélicos del Canal de la Mancha inmovilizaron a sus tercios en la esclusa de Brujas, desistiendo finalmente de hacerse a la mar sin protección y con la flota rebelde vigilando sus movimientos. Los españoles debemos referirnos a este episodio de nuestra historia como la Gran Armada o la Armada contra Inglaterra de 1588. Los contemporáneos lo llamaron la Grande y Felicísima Armada. Vamos a dejarlo de felicísima porque realmente no lo fue. Pero nunca debemos referirnos a esta Gran Armada como la Armada Invencible, puesto que es un término peyorativo utilizado por la historiografía anglosajona y que es uno de los hitos fundamentales de la leyenda negra contra España. Fracasada la empresa de Inglaterra, Farnesio concentró sus esfuerzos en la recuperación de nuevas plazas con resultado desigual, ya que en un ciclo de malas cosechas en las provincias católicas y la carestía de alimentos por el bloqueo holandés de los puertos perjudicaron la actividad de su ejército. En 1590 la situación de guerra civil que se había mantenido en Francia durante muchos años entre católicos y protestantes empeora de forma drástica tras el asesinato de Enrique III y la posible subida al trono del pretendiente hugonote, nombre que reciben los calvinistas en Francia, el pretendiente Enrique de Borbón, también llamado Enrique de Navarra. La Liga Católica Francesa, apoyada por Felipe II y por el Papa, no está dispuesta a que esto suceda y el rey de España decide la intervención en Francia del ejército de los Países Bajos. Farnesio era consciente de que la intervención defendía los intereses españoles, pero le preocupaba desamparar los territorios y plazas tan duramente ganados. Pese a ello, acata las órdenes reales y entra en Francia con sus tropas en agosto de 1590, con el objetivo de liberar París del asedio de Enrique de Borbón. Tras la toma de Lagny-sur-Marne, se levanta el bloqueo de la capital. La operación continúa con la toma de Corbeil para asegurar el abastecimiento de París.
Conseguidos sus objetivos y tras 2 días en París, donde fue recibido como un héroe, Farnesio decide regresar a los Países Bajos, dejando parte de sus fuerzas de guarnición en plazas y puntos estratégicos. Su primera entrada en Francia fue todo un éxito, ya que logró cuanto se proponía y preservó al grueso de su ejército, sin empeñarlo nunca en batallas campales que lo habrían disminuido considerablemente. Mientras Farnesio estaba en Francia, los rebeldes de las Provincias Unidas, con Mauricio Nassau al frente, habían asediado y recuperado algunas ciudades. El capitán general se dedicó desde su regreso a restaurar la situación previa a su partida, si bien desde el verano de 1591 debe atender de nuevo a los requerimientos del rey, que le ordena entrar de nuevo en Francia y socorrer a la Liga Católica. Farnesio era poco partidario de iniciar una nueva ofensiva en Francia, sin dejar los Países Bajos españoles bien guarnecidos de hombres y pertrechos. Por ello retrasa todo lo posible su marcha a la espera de refuerzos para sus tropas. Por fin, en diciembre de 1591, entra en territorio francés con el objetivo de socorrer a la ciudad de Rouen, sitiada por Enrique de Navarra y sus aliados ingleses. Farnesio plantea brillantemente la campaña, impidiendo la capitulación de Rouen y permitiendo la continuación de los enfrentamientos entre los dos bandos franceses, que, sin embargo, y a la postre, permitirían a Enrique hacerse con el poder con el nombre de Enrique IV. Farnesio, una vez más, cumplió con las órdenes reales y, gracias a su genio militar, pudo regresar a los Países Bajos con su ejército casi intacto. Él, herido en un antebrazo por una bala de arcabuz o de mosquete, falleció en la noche del 2 al 3 de diciembre de 1592 en la ciudad de Arras, en la que había firmado en 1579 el tratado del mismo nombre. De cuantos hombres sirvieron a Felipe II en altos puestos, Farnesio fue sin duda el más realista y el más sincero, lo que le llevó a discrepar abiertamente con la política real, especialmente en la intervención militar en Francia. Hombre de clarividencia poco común, metódico y fiel cumplidor de su deber, era muy querido por sus soldados, que valoraban mucho las atenciones que su general les dispensaba. Su justicia era proverbial, despreciaba y castigaba con dureza a los traidores y premiaba a los soldados que se distinguían en el combate. Frente al enemigo era audaz y gran estratega, pero también era clemente con los prisioneros, fomentando el intercambio de los mismos. Su valentía le llevó a demostrar en diversas ocasiones que sabía estar en los puntos de más peligro, compartiendo el riesgo con sus hombres. Hay historiadores que piensan, y yo entre ellos, que Alejandro Farnesio, de alguna forma, es el padre fundador del actual Reino de Bélgica, pues él reconquistó y consolidó los Países Bajos del Sur, cuyo núcleo central forma parte del actual reino. Los restos mortales de Alejandro Farnesio, duque de Parma, reposan en el panteón familiar en la iglesia de Santa María d'Estecata, en Parma, Italia. Su nombre, unido al cuarto tercio de la Legión, será siempre recordado como uno de los grandes generales de España, a la que sirvió con lealtad, inteligencia y valor hasta el fin de sus días. He dejado para el final esglosar la figura del duque de Alba, denominación que corresponde al segundo tercio de la Legión, porque dicho tercio se ubica en esta ciudad de Ceuta, a la que se siente estrechamente vinculado por razones históricas y sentimentales, ya que Ceuta es la cuna de la Legión. El ducado de Alba de Tormes, que este es su verdadero nombre, se concedió en 1472 por el rey Enrique IV de Castilla y León al segundo conde de Alba de Tormes, título creado en 1438 por Juan II de Castilla y León. El segundo conde, don García Álvarez de Toledo, pasó a ser el primer duque de Alba de Tormes y desde entonces, desde el siglo XV hasta nuestros días, siendo el actual duque don Carlos Fitzjames Stuart y Martínez de Irujo el 19º poseedor de la Merced. El ducado de Alba es el título nobiliario más importante de España y lo es por varias razones, pero considero que la fundamental tiene que ver con los servicios prestados a nuestro país durante siglos por los sucesivos titulares del ducado. El personaje que nos interesa por dar su título al segundo tercio es don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, también conocido como el Gran Duque de Alba y, sobre todo en los antiguos Países Bajos, como el Duque de Hierro. Don Fernando nació en Piedrahíta, actual provincia de Ávila, en octubre de 1507. Era hijo de García Álvarez de Toledo, heredero del segundo duque, que falleció cuando su hijo contaba solo 3 años. Por consiguiente, don Fernando heredó el ducado directamente de su abuelo,
en 1531. Se educó en Alba de Tormes, actual provincia de Salamanca, en el castillo familiar, y tuvo varios preceptores, entre ellos a Juan Boscán, que lo formaron en la doctrina católica y en el movimiento humanista renacentista. Adquirió una excelente base cultural, con dominio del latín y conocimientos de francés, alemán, italiano e inglés, manteniendo siempre un gran interés por aprender. Pero realmente donde el joven Fernando se encontraba mejor era en el ejercicio de las armas, en las que adquirió una gran destreza. Con solo 6 años acompañó a su abuela a Navarra, donde el duque, al frente de un ejército castellano, ocupó el reino por orden de Fernando el Católico en el contexto de la adhesión de Navarra a Castilla y a España. A los 17 años, sin contar con el permiso familiar, se unió a las tropas del condestable de Castilla, que sitiaron y rindieron la plaza de Fuenterrabía, ocupada por franceses y rebeldes navarros. Por su intervención fue nombrado gobernador de la ciudad, el primer nombramiento de una larga serie que premiará sus constantes servicios al emperador Carlos V y a su hijo Felipe II. De hecho, esa vocación de servicio, consustancial a todos los titulares de su casa, se la inculcó al joven Fernando, su abuelo, al que acompañó en 1520, formando parte del séquito del emperador cuando éste se dirigió a Aquisgrán para ser coronado como titular del Sacro Imperio Romano-Germánico. Fue su primer contacto con Europa, conociendo Inglaterra y Alemania, donde residió una larga temporada. A la muerte de su abuelo, en 1531, Fernando heredó el ducado de Alba de Tormes y todos los privilegios, deberes y responsabilidades inherentes al título. Tenía 24 años. La amenaza que representaba el gran ejército que los turcos habían reunido ante Viena en 1529 fue contestada por el emperador con otro gran ejército en el que estaba representada toda la cristiandad. El duque de Alba, acompañado del soldado y poeta Garcilaso de la Vega, se dirigió también a Viena en 1532 y, una vez retirados los turcos, al norte de Italia, donde disfrutó de las maravillas del Renacimiento. Tras su regreso a España, Alba no había intervenido en ninguna acción militar, pero había conocido a los principales consejeros del emperador y se había convertido en un miembro asiduo del séquito imperial. Los problemas que generaban los turcos y sus aliados en el norte de África, en el Mediterráneo occidental y en las costas del Levante español eran cada vez más graves, y el emperador decidió, en 1535, organizar una gran expedición contra la ciudad de Túnez, base de la flota turca en la zona, comandada por Yahir al-Din, conocido como Barbarroja. Alba se embarcó con las tropas del Marqués del Basto y participó en la toma de la fortaleza de la Goleta y de la ciudad de Túnez. He visitado 2 veces la fortaleza de la Goleta, en Túnez, la última hace un par de años. Las armas imperiales de Carlos V están en la entrada principal de la fortaleza, como hace 500 años. Las murallas del recinto están completas y únicamente en su interior hay casas adosadas a la muralla. Pero allí está la Goleta. Bien, al año siguiente, Alba intervino en la invasión de Provenza, que terminó un fracaso, si bien le sirvió al joven duque para aprender algo sobre estrategia militar. En los años siguientes acompañó al emperador a los Países Bajos y Alemania, y en 1541 en la desastrosa expedición contra Argel, en la que se esforzó al máximo por paliar los cuantiosos daños que los temporales causaron en la armada y en las tropas imperiales. El emperador recompensó sus servicios nombrándolo mayordomo mayor del rey de España y jefe superior de su casa, cargo que mantendría hasta la muerte del monarca. En 1546, el duque de Alba obtuvo un nuevo reconocimiento, como premio a su fidelidad al emperador. Fue nombrado caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro en el capítulo celebrado en Utrecht. La Orden del Toisón de Oro merece una breve explicación, puesto que hoy día es la más alta distinción de la corona de España. Fue creada en 1429 por Felipe III el Bueno, duque de Borgoña y conde de Flandes. La orden rememora la gesta mitológica del héroe griego Jasón y sus compañeros argonautas que fueron a la Cólquida, actual Georgia, a la búsqueda del vellocino de oro, la piel de oro de un cordero, que es la figura que sostiene el collar distintivo de la orden. La orden llega a España de la mano del duque de Borgoña, Felipe I de Castilla, esposo de doña Juana y yerno de los reyes católicos. Y tras su temprana muerte será su hijo, Carlos I, emperador Carlos V, el gran maestre de la orden, que celebrará su primer capítulo en España en la Catedral de Barcelona.
Aunque no es un momento muy apropiado para visitar Cataluña en estos momentos, desde luego les sugiero que cuando vuelvan ustedes a Barcelona, a esa espléndida ciudad que es Barcelona, si van ustedes a la catedral, en el coro de la catedral, en los sitiales del coro, en el respaldo de esos sitiales, están primorosamente dibujadas las armas de los caballeros que asistieron a ese primer capítulo en España. Naturalmente, están también las armas del emperador Carlos V. Numerosos reyes y reinas en ejercicio en el mundo que tienen relaciones con España son caballeros o damas de la Orden del Toisón de Oro. Además de ellos, don Juan Carlos y don Felipe, sobre todo don Juan Carlos, no se han prodigado mucho en la concesión de Toisones de Oro. Realmente han concedido poquísimos, salvo, como digo, a reyes y reinas ejercientes en el mundo, ¿no? Bien, ahora mismo caballero del Toisón de Oro en España es don Javier Solana de Madariaga, es ministro, es secretario general de la OTAN y antiguo alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. También don Víctor García de la Concha es director de la Real Academia Española y es director del Instituto Cervantes. Don Enrique Valentín Iglesias García es un uruguayo de origen español que fue titular de la Secretaría General Iberoamericana. También el expresidente de la República Francesa, el señor Nicolas Sarkozy. Don Juan Carlos quiso distinguirlo con el Toisón de Oro por el impulso definitivo que dio a la lucha contraterrorista. Hace 2 años, en octubre del 2015, don Felipe le concedió el Toisón de Oro a la princesa de Asturias, Gerona y Viana, doña Leonor, como heredera de la corona de España. Bien, en ese capítulo celebrado en Utrecht, en el que el emperador le concede el Toisón de Oro al duque de Alba, hay otros 3 duques españoles que recibieron el Toisón, así como Manuel Filiberto de Saboya, el futuro vencedor de San Quintín, y La Moral, conde de Egmont, que será ajusticiado en Bruselas por orden de Alba y por traición al rey. Pero faltan muchos años para ese trágico suceso. Por el momento, Alba acompaña al emperador a Ratisbona para debatir las opciones que se le presentaban ante el avance de la Reforma protestante y la hostilidad de los príncipes alemanes que la habían abrazado. En 1546 es un año de preparativos militares y de reunión de efectivos que llegan de todas partes del imperio para hacer frente a la Liga de Esmalcalda que agrupaba a los príncipes protestantes. Alba defendió ante el emperador la opción militar y en abril de 1547, en las cercanías de Mühlberg, actual estado alemán de Brandeburgo, el ejército imperial presentó batalla al ejército de la Liga, comandado por el elector Juan Federico de Sajonia, que fue hecho prisionero y su ejército completamente derrotado, perdiendo miles de hombres. En la victoria del emperador, inmortalizada por Tiziano en el célebre cuadro del Museo del Prado, jugaron un destacado papel los 8.000 infantes españoles y sus mandos, al frente de los cuales estaba el duque de Alba, que por primera vez intervino en una acción por derecho propio al mando de los tercios de infantería española. La gran novedad que aporta Alba a los tercios es el aumento considerable de las armas de fuego en detrimento de los piqueros, alcanzando bajo su mando la paridad de ambos tipos de armas. Después de Mühlberg, el mundo occidental disfrutó de un tiempo de paz, momento que el emperador aprovechó para iniciar la preparación del príncipe Felipe para la sucesión. El primer paso consistiría en introducir en la corte española el ceremonial de la corte de Borgoña. Al duque no le agradaba esta idea, pero cumple las órdenes del emperador y éste le nombra mayordomo mayor y jefe de la casa del príncipe Felipe y de todo lo relativo a ella. La participación del emperador en la batalla de Mühlberg, me da pie para comentarles algo que la mayoría de los historiadores reconocen, y es que el emperador se define como el último rey medieval. Es un rey que va a las batallas, es un rey soldado. Participa en las batallas al lado de sus generales. En realidad, el emperador no para, entra y sale de España continuamente y está en todos aquellos puntos donde él cree que es necesaria su presencia. Felipe II, por el contrario, aunque tuvo una primera parte de su reinado en la que también viajó por muchos sitios acompañando a su padre, Felipe II, y lo digo sin ningún matiz peyorativo, es un rey cortesano, más burócrata, un gran trabajador, probablemente el rey más trabajador
de la historia de España. En el Alcázar de Madrid, en Balsaín, en Segovia o en el Escorial, cuando ya finalmente puede ocupar el Escorial, no para de trabajar. Es un rey enormemente trabajador. Y como además tenía la costumbre de, en los despachos que le llegaban de todas partes de los reinos, tenía la costumbre de anotar sus impresiones, desde luego dar sus órdenes sobre lo que había que hacer, pero también dar sus impresiones personales sobre cómo se encontraba en cada momento. Por ejemplo, es curioso leer cosas como: estoy agotado, llevo semanas que no paro, tengo que irme a dormir, son las 12 de la noche. Dentro de unos días me iré a Balsaín, a ver si puedo cazar algo y descansar, porque es que no puedo más. Estas cosas las anota Felipe II. Bien, también hay quien dice que durante la segunda batalla de San Quintín, más que una batalla, fue una fuerte escaramuza en San Quintín, que fue el 27 de agosto, la primera fue el 10 de agosto de 1557, el 27 de agosto de 1557, Felipe II llegó a la batalla después de esta, y lo que vio no le gustó nada. Vio un campo de batalla terrible, y hay quien piensa que desde ese momento no quiso asistir a ninguna batalla más. Es una diferencia notable con su padre, el rey soldado, el último rey medieval, y el rey burócrata, el rey trabajador, el rey cortesano. Bien, en los años siguientes, Alba acompaña al emperador y a su hijo por los Países Bajos, Alemania e Italia, en una gira que pretende mostrar al príncipe los territorios que estarán bajo su soberanía y al mismo tiempo hacerle jurar como heredero en todas las provincias del imperio. Después de regresar a España, Alba volverá a Alemania en 1552 y de nuevo estará a las órdenes del emperador frente a la Liga de Esmalcalda y en el fracasado asedio de la ciudad de Metz. De nuevo en España, Alba se impone un retiro temporal para ocuparse de su familia y hacienda, a su juicio muy mermada por los ingentes gastos ocasionados por sus idas y venidas entre España y Europa. En 1554 ya está otra vez a disposición de la corona para acompañar al príncipe Felipe a Inglaterra, donde contraerá matrimonio con la reina María Tudor. Al año siguiente, mientras en Bruselas el emperador formaliza la dedicación de todas sus posesiones en el príncipe Felipe, Alba está en Italia para asegurar el milanesado y Nápoles, territorios de nuevo pretendidos por Francia, que cuenta con la ayuda del Papa Paulo IV, visceral enemigo de los Habsburgo y de España. A Alba le faltan tropas y principalmente dinero para pagar las soldadas y su propio sustento. Pese a ello, superando no pocos inconvenientes, investido de la autoridad de capitán general y gobernador del Ducado de Milán, marcha con 12.000 hombres hacia Roma cuando el Papa declaró a Felipe II desposeído de su título de rey de Nápoles. En el ánimo de todos está el infausto recuerdo del saqueo de Roma en 1527 por las tropas imperiales. Esta situación es una dura prueba para un general español defensor de la cristiandad, pero en Alba el deber y la obediencia a su rey no dejan lugar a dudas. El Papa pide una tregua, pero solo pretende ganar tiempo para que los franceses entren en Italia y avancen hacia Roma y Nápoles. Alba opta por no presentar batalla y, de forma muy inteligente, espera a que el ejército invasor, muy lejos de sus bases, se consuman esfuerzos inútiles y finalmente se rinda. El resultado es el esperado y los franceses regresarán apresuradamente a Francia, sobre todo después de su derrota en San Quintín en agosto de 1557. Un mes más tarde, Alba entró victorioso en Roma tras arrollar a las tropas papales. Paulo IV reconoció de nuevo a Felipe II como rey de Nápoles, iniciándose un periodo de colaboración muy fructífera entre Roma y España. El duque de Alba, virrey de Nápoles desde 1556, había cumplido su misión en Italia con enorme eficacia. A finales de 1557, Alba viaja a Bruselas y tomará parte de forma muy destacada en las negociaciones que culminarán con el Tratado de Cateau-Cambrésis entre España y Francia, firmado en 1559. El tratado reafirma la preponderancia de España en el mundo occidental y permite un largo periodo de paz en Italia. Felipe II, viudo por segunda vez, se casará con Isabel de Valois, hija del rey de Francia. En la ceremonia celebrada en Notre-Dame de París, el duque de Alba representará al rey Felipe. De nuevo en España, Alba no es ajeno a las intrigas de la corte, pero siempre mantendrá una línea de contacto con el rey, ya sea personalmente o de carácter epistolar.
El rey valora mucho sus opiniones, asentadas en su enorme experiencia y en su conocimiento profundo de las particularidades de los territorios que conforman la monarquía hispánica en Europa. Del año 1563 data la petición de Alba al rey para que sus posesiones en Huéscar, provincia de Granada, se conviertan en ducado. El rey acepta y el ducado, en la actualidad, está reservado por la Casa de Alba para el heredero del ducado principal. Al comentar el nombramiento de don Juan de Austria como gobernador de los Países Bajos, me referí someramente a la situación en los territorios, la importancia que tenían para España y cómo el calvinismo había prosperado entre una parte de la población. Pero volvamos a los momentos previos al estallido de la revuelta en agosto de 1566. En el año anterior, Lamoral, conde de Egmont, como representante de la nobleza flamenca, viajó a España para entrevistarse con el rey. Lamoral, católico, amigo de Alba y, como él, caballero del Toisón de Oro, pretendía del rey que los nobles flamencos tuvieran una mayor participación en el gobierno de Bruselas y que se suavizaran las leyes contra la herejía. El rey, sin adoptar ningún compromiso concreto, dio a entender que algo haría al respecto, pero no fue así. Lamoral regresó contento a Bruselas, pero muy pronto se desengañó. La política real se inclinaba por la línea dura y así se hizo saber a la gobernadora Margarita de Parma, quien, no obstante, tuvo que postergar las instrucciones reales en aras de la estabilidad en el territorio. Tras los sucesos de 1566, el rey decidió el envío de un ejército a los Países Bajos con el duque de Alba al frente. No agradó a Alba el nombramiento, pero inmediatamente inició los preparativos con su eficiencia habitual. Viajó a Italia con tropas reclutadas en España y preparó a las fuerzas españolas veteranas estacionadas allí. Con un soberbio esfuerzo de organización, los tercios viejos de Lombardía, Nápoles y Sicilia se encaminaron hacia Bruselas por el denominado Camino Español, que desde Milán cruzaba los Alpes por Saboya y a través del Franco Condado y Luxemburgo llegaba a Bruselas. Eran las tropas de Alba unos 10.000 hombres que en su marcha hacia el norte ejercen un efecto traumático en todos los protestantes de Europa, que desconocían los exactos objetivos de tan formidable máquina de guerra. Alba llega a Bruselas el 9 de agosto de 1567 y entra rápidamente en acción, estableciendo al mes siguiente un tribunal especial llamado el Tribunal de los Tumultos, que juzgará a todos los implicados en las revueltas del año anterior. Guillermo de Orange huyó a Alemania, pero los condes de Egmont y Horns, pese a que fueron advertidos con anticipación, fueron arrestados junto con otros muchos nobles flamencos. En un par de meses Alba controló la situación, si bien momentáneamente, porque las dificultades no habían hecho más que empezar. La gobernadora Margarita de Parma dejó su puesto y Alba, que no se llevaba bien con ella, tuvo las manos libres para aplicar su política. En junio de 1568 ordenó ejecutar a Lamoral de Egmont, conde de Egmont, el que fuera jefe de la caballería española en San Quintín y Gravelinas, por alta traición. Corrió la misma suerte Philippe de Montmorency, conde de Horns. Alba presenció las ejecuciones y lloró por sus amigos. Pero nunca se arrepintió. El deber y la fidelidad al rey siempre fueron lo primero para él. Entre 1567 y 1573, el tribunal procesó y condenó a más de 12.000 personas, de las cuales más de 1.000 fueron ejecutadas o desterradas. Desde un punto de vista superficial, el tribunal cumplía los objetivos para los que fue creado, pero realmente iba sembrando un descontento cada vez mayor, contribuyendo a reavivar la resistencia contra la monarquía española y sus representantes. Alba no olvidó el aspecto militar de su mando y en julio de 1568 venció de forma contundente al ejército rebelde de Luis de Nassau en la batalla de Jemmingen. Aplicando la misma estrategia que en Italia contra los franceses, en el mes de octubre del mismo año dejó que un gran ejército del príncipe de Orange, que había invadido Brabante, se consumiera sin abastecimientos y sin lograr presentar batalla a las fuerzas de Alba. En los años siguientes las acciones militares fueron constantes y algunas, como el saqueo de Malinas o el asedio de Haarlem, de una dureza inusitada por ambas partes. Alba atendió también a las cuestiones administrativas y financieras, tratando de obtener mediante nuevos impuestos los recursos necesarios para que su administración y su ejército no necesitaran constantes subsidios procedentes de España. La idea era buena, pero los resultados no lo fueron, y a la larga Alba tampoco logró controlar militarmente la rebelión en las provincias de Holanda y Zelanda, defendidas de la infantería española por los grandes ríos y sin temor a ser atacadas por mar, debido a la ausencia de poder naval español en esa zona. Pese a sus denodados esfuerzos, Alba no pudo acabar con la rebelión en el norte.
Se imponía otra estrategia, más diplomática, y el rey lo reemplazó en 1573 por don Luis de Requesens. Alba regresó a España, donde pudo comprobar que la política de cesiones y apaciguamiento de su sucesor tampoco dio los resultados esperados, reanudándose pronto las hostilidades. A causa de su hijo Fadrique y de sus veleidades amatorias, en fin, un problema, prometió matrimonio a una dama de la reina y luego no cumplió, y eso en el siglo XVI era terrible. Bien, el duque de Alba fue desterrado de la corte durante un año, pero nunca perdió el favor de Felipe II, que pensó en él cuando necesitó hacer valer sus derechos a la corona de Portugal. La crisis sucesoria que se desató en Portugal en 1580, tras las muertes sucesivas del rey don Sebastián y de su tío abuelo, el cardenal y rey Enrique I, dejó el camino libre a Felipe II, hijo de la emperatriz e infanta de Portugal, doña Isabel. Antonio, prior de Crato y nieto bastardo de Manuel I, le disputó la corona al rey de España. Alba, el viejo pájaro decrépito, como él mismo se llamaba, fue nombrado capitán general y al frente de un ejército de 40.000 hombres entró en Portugal y venció en la batalla de Alcántara al pretendiente portugués, convirtiendo a Felipe II de España en Felipe I de Portugal. El prior pidió ayuda a Francia y se refugió en las Azores, donde sus partidarios y sus aliados fueron vencidos en 1582 en la batalla de la Isla Terceira por don Álvaro de Bazán, capitán general de las galeras de España y uno de los más grandes marinos de nuestra Armada. Aunque en 1943 se siguieron criterios de cronología histórica para denominar sucesivamente a los 3 tercios de la Legión y más tarde al cuarto, es indudable que la actuación del Gran Duque de Alba en Portugal, además de propiciar la unión de los 2 reinos peninsulares, facilitó que esta ciudad de Ceuta pasase a pertenecer a España y siguiese unida a nuestro país cuando se produjo la secesión de Portugal a partir de 1640. Alguna gratitud histórica le debe esta ciudad a don Fernando Álvarez de Toledo. El rey recompensó a Alba nombrándolo virrey y condestable de Portugal, cargos que mantuvo hasta su muerte, que sucedió en Tomar, sede del convento de los Caballeros de Cristo, en diciembre de 1582. Tenía 74 años, la mayor parte de ellos dedicados al servicio de España y de sus reyes Carlos I y Felipe II. Con sus aciertos y sus errores, como todos los humanos, el Gran Duque de Alba hizo del servicio a sus monarcas el eje de su vida, anteponiendo los intereses de España a los suyos propios, aun a costa de empeñar buena parte de su patrimonio en financiar los múltiples viajes que, como acompañante de los reyes o con una misión concreta, hubo de realizar a lo largo de su vida. Los restos mortales del tercer duque de Alba fueron trasladados desde Portugal a Alba de Tormes y en 1619 depositados en el convento de San Esteban de Salamanca, donde hoy se encuentra. He de confesarles que cuando visito Salamanca siempre voy a San Esteban y, ajeno al bullicio que suele acompañar a los turistas que pasan ante su sepulcro, me recojo en una oración por uno de los más grandes generales de España, cuyo título lleva con orgullo el 2º tercio de la Legión. Mi general, señoras y señores, no quisiera terminar esta conferencia sin hacerles partícipes de una cita que descubrí en una de mis investigaciones hace más de 30 años y que aún hoy me sigue impresionando. Situémonos en 1634. La irrupción del poderoso ejército de Gustavo Adolfo de Suecia en Alemania amenaza las comunicaciones españolas con los Países Bajos. España decide neutralizar el peligro sueco y envía al cardenal infante don Fernando de Austria, hermano del rey Felipe IV, al frente de un ejército que se forma en Milán. En septiembre de 1634, suecos y españoles se enfrentan en la ciudad de Norlingen, en el actual estado alemán de Baden-Württemberg. La batalla dura varios días, distinguiéndose en la acción los tercios viejos de infantería española de don Martín Didiáquez y de don Gaspar de Toralto. Un coronel de coraceros sueco, encarnizado enemigo de España, describe así la impresión que le causaron los tercios al entrar en combate. Entonces avanzaron con paso tranquilo, cerrados en masas compactas, varios tercios de infantería española. Eran casi exclusivamente veteranos bien probados. Sin duda alguna, el infante más fuerte, el más firme con que he luchado nunca.
los tercios, la Legión. 400 años de diferencia, pero los mismos hombres, el mismo valor, la misma gallardía y arrojo, el mismo desprecio a la muerte cuando se ama tanto la vida. Son, en definitiva, los soldados de España, antes, ahora y siempre. Mi general, señoras y señores, muchas gracias por su atención.